kept out of sight, lost in confusion. Still, I don't know why you covered your eyes. Is it just an illusion? Well, I know it's just a matter of time. Out significa fuera. Así es. Source viene del término fuente, pero fuente utilizada no como una cuestión arquitectónica, sino utilizada en términos empresariales, es un concepto empresarial. Y bueno, resource, que son recursos, entonces si unimos esta parte fuera o de fuentes, ¿no? Es la utilización de recursos fuera de mi empresa, fuera de mi área. ¿Cuál es el objeto de todo esto? Bueno, primero tratar de definirlo. Cada quien puede manejar su concepto, de lo que estuve ya hace un tiempo investigando acerca del outsourcing. Todo el mundo le pone un concepto distinto, no es un concepto cuadrado. Aquí la idea es partir del punto de que es la utilización de recursos fuera de mi actividad que me van a servir obviamente de apoyo. Claro, incluso, bueno, hay términos como terciarización, intermediarios y bueno, términos equiparables a lo que es el outsourcing, ¿no? El término de outsourcing como tal. Sin embargo, en esencia creo que el objetivo es el mismo, ¿no? Exacto. Como usted ya bien lo comentaba, son los recursos que tengo de manera externa y me voy a hacer llegar al interior de mi empresa para poder cubrir ciertas necesidades. Claro, mira, ahorita que lo comentas, elementos, por ejemplo, que traigo yo así como ubicados es tercerización, es decir, que entre un tercero ajeno a mis actividades en apoyo a alguna área específica que yo requiera como empresa, ¿no? Okay. Puedo hablar de subcontratación, que también fue un término que se utilizó muchísimo tiempo a falta del término de outsourcing. Pues subcontratación, tengo que hacerme llegar a través de otros contratos, de la elaboración de otros contratos o actividades para apoyar quizá mi actividad principal con especialistas en cierta materia. También hablo de empresas especializadas, ¿no? O sea, Okay. yo como empresa puedo tener una actividad principal como la es de todas las empresas, que es alcanzar niveles de productividad, de competitividad, generar el negocio, etc. Si esa es mi actividad principal, ¿por qué no allegarme de estas otras personas o de estas otras empresas que pueden apoyar a que sea yo más productivo y que canalice yo todos mis esfuerzos a mi actividad principal, dejando a los especialistas hacer su trabajo? Entonces es como una colaboración, ¿no? De ahí Claro. también quiero comentarte, por ejemplo, elementos como contratación externa, tipo de servicios que puedo yo llegar a utilizar como empresa. Puedo mencionar también elementos como apoyos empresariales y sobre todo hay un elemento que sí quiero mencionar que me lo encontré. Habla una escritora del tema de outsourcing que es ecuatoriana. Ella dice, si me permites, Claro que sí. ella maneja el término de reingeniería de procesos. Ingeniería de procesos. Reingeniería de procesos, es decir, toda empresa conlleva un proceso productivo. Toda empresa busca esa productividad y ese alcance de ciertas metas que se van estableciendo de manera pues, personal o individual en cada empresa. Entonces, hablar de reingeniería de procesos es decir, no voy a hacerme ni de más personal, ni de más maquinaria, no. Voy a allegarme de esas instancias para que sea yo más productivo. Y probablemente eso, dentro del outsourcing, signifique que yo, empresa principal, tengo que delegar actividades que me quitan tiempo para ejercer mi actividad principal. De hecho, son actividades que básicamente la misma ley dice que tendrían que ser justificadas por su carácter de especializadas. Exacto. No tanto actividades que sean objeto de la empresa, ¿no? Como tal su giro, sino aquellas actividades especializadas. Y entonces en ese sentido es donde podemos encontrar este término de outsourcing y la justificación de la utilización de esta figura más que nada, ¿no? Claro. Ahora yo te preguntaría, por ejemplo, si con estos términos que hemos estado comentando, ¿tú podrías manejar ahorita una definición de outsourcing? Yo creo que sí, yo lo definiría como como aquellos recursos externos que benefician la productividad de mi empresa o de los cuales me hago llegar para beneficio de la productividad de mi empresa, ¿no? Claro. Aquellos recursos que incluso con los cuales yo no cuento o no estoy especializado, y entonces tengo que solicitar a un tercero
para que pueda beneficiarme de ese lado. Y como usted bien lo comentaba hace un momento, que yo no invierta tiempo a lo mejor en algo que no sé exactamente cómo hacer. Exacto. Entonces, digo, creo al escucharte, cada quien puede establecer su propio concepto. Sí, No claro. importa la definición, lo que importa es el concepto. Como dicen, Sí, la idea no como oigas, tal, ¿no? escucha, ¿no? Así es. Hay que entender para qué sirve. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Nada más de la definición del concepto o del entender este concepto. Mucha gente lo menciona, poca gente lo entiende, pocos lo conocen y sin embargo se lleva en la práctica de una manera impresionante. Actualmente en México tenemos ya una gran cantidad de actividad de outsourcing o de contratistas, ¿no? Sin embargo, aún todavía hay ciertos miedos de cómo opera, si voy a tener un exceso de funciones, si sé realmente lo que estoy haciendo al generar una empresa de outsourcing, pero si me permite, vamos desglosando estos elementos Claro. para poder escuchar también sus Sí, por opiniones, supuesto. que es importante. Claro que Bien, sí traigo una semblanza de antecedentes que quiero comentarte. Claro que sí. Esto no es nuevo, definitivamente no es nuevo. El antecedente más remoto al que yo me puedo ir es... Aunque, perdón que lo interrumpa, el término como tal se nuevo. viene utilizando apenas, ¿no? Es reciente, el Es término reciente. outsourcing como tal es Sí. reciente, pero ya es una práctica, como usted bien dice, que Muy ya tiene, antigua. ya muy exactamente. Muy antigua. ¿De dónde podemos partir? Mi razonamiento de la investigación histórica o de lo que uno conoce a través del estudio, ¿no? Yo me voy a la Edad Media, dividida en 3 etapas, ¿no? Alta, plena y baja, Edad Media, y en la Edad Plena Media es en donde surgen los comerciantes. Es decir, ya no nada más tengo mis artesanos, mis alfareros, mis zapateros, ya tengo un comerciante, esa figura que marca un cambio en la estructura económica de la situación de aquel momento y que va a tener repercusiones definitivamente hasta la actualidad. Claro. Esta figura del comerciante es ese intermediario que se encarga de llevar los productos especializados de un zapatero, de un alfarero, de un herrero a otros lugares. Entonces, este intercambio comercial a través de los comerciantes es lo que nos va a aperturar esta idea de generar una empresa, al final de cuentas. Entonces, si partimos, me fui muy lejos, a lo mejor desde la Edad Media, sin embargo, se me hizo importante comentarlo porque esta figura es Sí, relevante. Exactamente, incluso pues el antecedente no es, o sea, como usted dijo, decía, no es reciente, es de hace ya bastante. Sí, claro. Entonces, si yo parto de que existe un comerciante, ¿no?, que va a ser un intermediario mercantil, de ahí va a empezar a surgir la mercantilidad, empieza a circular, digo, más adelante, ¿no?, empieza a caminar en la historia y entonces me topo ya con una etapa en donde ya hay moneda, ya no nada más es un intercambio de productos y al intervenir la moneda en diferentes regiones, en diferentes lugares, se empieza a generar una economía. Claro. Ahora, continúo. Hablando ya en la etapa de la edad moderna, ¿no?, ya consistentemente en esta etapa en donde la mano de obra empieza a ser apoyada, por no decir sustituida, por la revolución industrial, ¿no? Entonces entran las máquinas, se hace más efectivo el proceso productivo, por eso bien decía esta analista ecuatoriana que te comentaba, reingeniería de procesos, ¿no? Entonces, esta mano de obra empieza a ser apoyada por una nueva revolución industrial. Algo nuevo, algo que genera un mejor proceso productivo, que a final de cuentas, ¿cuál es el objetivo? La ganancia en la empresa. El que la empresa, ese objetivo que tiene, que normalmente siempre es económico y está maravilloso, ¿no?, alguien lo tiene que hacer. Claro. Se vea reflejado en aspectos monetarios y de crecimiento, y que obviamente a la larga esto traiga con que si yo era uno, me empiece a multiplicar y haya sucursales y entonces yo crezca y me vuelva más productivo y tenga más ganancias y genere más. ¿Qué va a hacer ahí el empresario? Ahí es en donde empieza también esta estructura de la empresa. Si yo era una situación muy local, en donde yo, empresario que generé la idea de vender cierto producto, me tengo que dedicar a ver cómo se fabrica, me tengo que dedicar a ver a quién contrato, tengo que ir a ver a los proveedores, tengo que ir a buscar clientes, tengo que ir a buscar el establecimiento, ¡pum!, empiezo a pagar impuestos. Entonces ahí es la empresa en donde empieza a generar una mayor actividad alrededor de su actividad principal.
Es así que entonces en esta etapa postindustrial, ¿no? Ya que está establecida la industria y que las empresas abarcan más actividades que lo que es su actividad productiva económica, es en donde dicen, tengo que contratar más personal, tengo que contratar más actividades, tengo que confiar en la gente con la que trabajo para poder tener mejores rendimientos. Sí, y sobre todo encargarse de áreas que no son propiamente especialidad de la empresa, ¿no? Como tal, a lo mejor recursos humanos, a lo mejor la parte de la contable, tesorería, la parte contable, la parte legal, porque si yo me dedico a lo mejor a hacer zapatos y tengo una fábrica de zapatos muy grande, pues yo sé hacer zapatos, ¿no? Yo puedo enseñarle al obrero cómo hacerlo. Claro. Pero tal vez no sé de costos, no sé de contabilidad, no sé de la parte legal, qué permisos necesito, y entonces es cuando necesito allegarme de toda esta... Me doy cuenta que requiere toda una infraestructura. Así es. ¿No? Y que además hay aspectos también que ya tengo que supervisar, que es mercadotecnia, publicidad, si no, ¿cómo crezco? Otra, me voy a la parte, te comentaba hace un rato, esta cuestión de internacionalización de las actividades económicas. Ya no nada más es local. Sí. Probablemente tengo que atender que mis recursos, mi materia prima que yo utilizo para mi proceso productivo, no la consigo aquí en mi país y tengo la necesidad de atenderlo con otro país. Claro. Y ahí esta parte de la actividad comercial, de tratados y acuerdos internacionales, cuáles son los que me benefician, con qué países los encuentro, probablemente pues, sea más fácil, no sé, producirlo aquí pero etiquetarlo en otro lado, cómo me voy a encargar de la transportación, aranceles, etc. Entonces el empresario tiene una idea, crea su empresa y me parece maravilloso, pero cuando va creciendo, que obviamente es el objetivo de toda empresa, claro, te das cuenta que no solo es tu idea de generar un artículo, un producto o un servicio, sino que requieres de toda una infraestructura para poder caminar y para poder ir hacia adelante. Y eso me parece, no sé tú cómo lo veas, pero una empresa que no piense así, entonces no va a tener éxito. Claro, está ¿no? destinada al fracaso, ¿no? En realidad ahorita es tan sencillo, lo comentábamos antes de iniciar esta entrevista, que incluso antes pues la educación era distinta, ¿no? No teníamos los medios con los que ahora contamos y nos los ha permitido ahora la globalización, el aumento o este avance tecnológico. Sí. Entonces, en materia de comercio, pues es también de la misma manera impresionante como antes pues se pensaba solo de manera local, a lo mejor de manera regional y tal vez hasta nacional, pero ahorita ya si realmente queremos producir, queremos crecer y ser una empresa fuerte, tenemos que pensar en manera global, ¿no? Claro. Y ahí es donde tenemos que llegarnos de más recursos, especialistas en comercio exterior, a lo mejor relaciones con otros países, y necesitamos de este modo llegarnos de más especialistas en las materias, pero también pues eso nos permite tener una mayor apertura para poder generar mayor negocio. Exacto. Fíjate que es muy interesante también esto que comentas, la economía de mercados. Y como te decía, todo esto viene desde un atrás, ¿no? Desde la historia por algo queda como historia y por algo tenemos que irla entendiendo. Una vez que entramos ya a esta etapa contemporánea, ¿no? Te puedo decir que el concepto de outsourcing no se manejaba todavía ampliamente, pero sí alrededor de 1990 aproximadamente a la fecha, empiezan a existir ya estas empresas en México y en América Latina, obviamente. Podían utilizarse muy probablemente en Estados Unidos, en Canadá en cierta medida y en otros países europeos. Sin embargo, para el caso de América Latina, es más o menos alrededor de los 90, para el caso concreto de México, también entran estas empresas transnacionales a México a funcionar como outsourcing. No se mencionan de esa manera porque aún no lo entendemos. Manejamos un concepto muy similar al cual vamos a llegar ahorita. Claro. Sin embargo, lo que sí entendemos es que hay necesidades. Necesidades para la empresa y necesidades para la economía del mercado. O atiendo mi actividad principal o me preocupo de atender otras situaciones que quizá hasta me obstaculicen a poder continuar como empresa. Y una de las cosas que se tiene que pelear aquí para establecer la economía o fortalecer la economía es si el gobierno nos está dando la oportunidad de crear nuestras propias empresas a través de las microempresas o de las pymes, si hay ese estímulo del gobierno y todo, bueno, qué mejor
el gobierno, y digo, en esa parte me consta, a nivel delegacional, en el Distrito Federal, se estuvieron dando hasta capacitaciones en todos los ámbitos para esos nuevos microempresarios, para esos empresarios de pequeñas y medianas empresas. Entonces, si el gobierno me está apoyando con esto, en el caso concreto de México, qué mejor que podamos tener mayores foros, mayores empresas también internacionales con las cuales podamos compartir, porque si bien es cierto, México tiene una cantidad impresionante de recursos y todo, que son bastante valorados en el extranjero. Entonces, si yo soy ese microempresario que produzco algo interesante para el extranjero y no muy valorado probablemente en mi país, necesito de esa asesoría, necesito de ese impulso, necesito ese apoyo. Y sí, a través del gobierno, a través de, repito, cuestiones delegacionales en el Distrito Federal, y bien también a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo difundido mucho este apoyo para quienes empezaban con las empresas, y más aún obviamente para quienes ya tienen una empresa establecida de tiempo atrás, ¿no? ¿A qué vamos con esto sin despegarnos del tema de outsourcing? Si estamos hablando que outsourcing es esos servicios que me pueden apoyar a mí como empresario para que yo me dedique solamente a mi cuestión productiva, claro, pues qué mejor conocer que existen facilidades, ya llámese empresa de outsourcing o contratista, o llámese también a través de asesorías de gobierno, ¿no? Porque sí existe la modalidad. Y digo, muy interesante esa parte. Aquí un ejemplo, no sé, creo que todos hemos escuchado hablar de los famosos call centers. Sí, por supuesto. Servicios de atención al cliente. No solo hemos escuchado hablar de ellos, lo hemos vivido también. Yo creo que muchas veces lo hemos vivido, hemos recibido sus. ¿Cómo en qué? A ver, ahorita que me lo comentas de esta manera. Bueno, ¿Como cuáles? Muchas veces, pues simplemente no sé cómo le hacen para conseguir el teléfono de uno y le están ofreciendo cantidad de servicios. Digo, en ocasiones es entendible porque tal vez si uno tiene una cuenta bancaria en X banco, cuando hay un adeudo, ¿no? Cuando hay un adeudo, sí, o tal vez o simplemente le quieren a uno ofrecer créditos, ofrecer tarjetas de crédito. Y bueno, ahí se entiende que tal vez la base de datos del banco les permite a ellos acceder a cierta información. Pero hay empresas que en ocasiones dicen uno, oye, ¿cómo conseguiste mi teléfono? Sí, claro. ¿Cómo le hiciste para llamarme y estarme vendiendo este servicio? Entonces, en ocasiones, pues es un poco incómodo estar recibiendo llamadas y más, pues si se trata de cobrar, ¿verdad? Claro, la parte de cobranza, eso yo creo que a nadie le agrada. Pero ese es un gran ejemplo. El outsourcing está en México. El outsourcing opera. Y estos son una de las principales actividades con las que entraron a nuestro país. Por ejemplo, te decía, en 1990 alrededor empiezan estos servicios de atención al cliente. Retomando esto que usted comenta del inicio más o menos en México, yo escuché en una ocasión que realmente quien creó la figura de outsourcing en México fue el mismo gobierno, cuando entraron precisamente bancos extranjeros y que tenían, obviamente cuando ellos se dieron cuenta de que en nuestra legislación pues la parte laboral tiene bastantes cargas impositivas, por decirlo de ese modo, entonces dijeron, tenemos que hacer pues un plan B, alguna otra estrategia, una alternancia para poder limitar o tener más competitividad, disminuyendo un poco la carga, sobre todo de los empleados. ¿Esto es cierto, licenciada? Ahí más o menos se dio ahí el origen del outsourcing en México por parte del gobierno. El gobierno definitivamente interviene en las actividades económicas del país, obviamente proporcionando toda una estructura legal, toda una estructura de acceso a cierta información, etc. Sin embargo, yo más que adjudicárselo al gobierno sería ir a la fuente de donde tú consultaste, donde te comentaron, para revisar cuál es el fundamento con el cual lo dicen. Claro. Yo sí me iría más a la idea de que esto viene de iniciativa privada, más que de cuestión gubernamental. Si el gobierno obviamente lo que le interesa es que la economía de su país camine, claro, evolucione, y tengo que darte estas facilidades, esta accesibilidad. Ahora, sí debe de haber una relación con el banco, toda vez de que obviamente, bueno, la instauración de bancos aquí implica también un proceso. ¿Y quién es quien autoriza todos estos procesos o que pone los lineamientos legales para empezar como abogados? No, es el mismo gobierno y está perfecto. El gobierno es ese ente que da esta estructura de directriz a un país. Y obvio, bueno, todo lo que pase tiene que tener conocimiento del gobierno. Sí, y partiendo, ahorita vamos a llegar a esto, cómo lo aterrizamos en México.
porque el que se establezcan este tipo de actividades empresariales no nada más es yo llego, me pongo como empresa, conózcanme y empiezo a hacer mi mercadotecnia. Pasa por una supervisión, para eso está la Secretaría de Gobernación también, ¿no? Para eso a lo mejor está la Secretaría de Hacienda en cuanto a mi control de actividad económica, estamos hablando en materia fiscal completamente. Claro. Entonces, el gobierno sí obviamente está enterado de estas actividades. A lo mejor, como dices tú, digo, desconozco la fuente, sí, para poder decir está bien o está mal, necesitaría recurrir a ella, no me gusta hablar nada más así, pero sí es correcto pensar que obviamente, bueno, volvemos a lo mismo, el banco es una empresa, mi actividad probablemente es, no probablemente, directamente es bancaria, yo doy servicio al cliente, yo atiendo, pero esto me conlleva a que empiezan a surgir ciertas actividades extras a la que yo me tengo que dedicar, como es ponerme a cobrarle a los clientes, o soy banco o soy cobrador, me apoyo en una figura alterna de a ver, encárgate tú de las llamadas. Digo, yo quisiera preguntarles a todos, porque me ha tocado el saber que empiezan a llamar estos call centers desde las 7 de la mañana y creo que me han comentado que hasta las 10:30 de la noche les han llamado para hacer cobros cuando hay algún adeudo. Sí. ¿Qué banco va a pagar personal del suyo que se dedica a aperturar cuentas, a supervisar los rendimientos de las mismas para tener una mayor asesoría a sus clientes y todo, a ponerse a hablar para decir cuándo me paga, tiene una deuda pendiente? Digo, como que es hasta desprestigio para una institución así. No porque el outsourcing tenga que, a través de los atención de llamada a clientes, tenga que verse desprestigiado, no, volvemos a lo mismo, es especialización en ciertos servicios o actividades que sirven de apoyo a otra. Como también te puedo hablar para cobrar, también te hablo para ofrecerte servicios. Estas empresas que también se dedican a vender por televisión productos, igual te hablan, te dicen, oye, a ver, tengo productos, o bien tú ves el producto en la televisión, les marcas y a través de una llamada telefónica haces tu transacción de compra-venta y se vale también. Yo a qué me dedico como empresa, bueno, ¿qué productos son los que voy a meter? ¿Cuáles son los que voy a vender? Y lo demás, apóyenme, ¿no? Apóyenme para salir adelante de la actividad. Se busca un especialista que haga esa parte, ¿no? Porque yo me tengo que dedicar a la productividad, a la economía como tal. Ahora bien, este aspecto de la atención al cliente es algo muy importante porque ahí es en donde operan los outsourcing y ahí es en donde va a brincar, más adelante lo vamos a comentar, en donde va a brincar yo, empleado contratado por una empresa contratista. Soy empleado, soy prestador de servicios. ¿Qué soy? ¿A qué tengo derecho? ¿Qué me toca? Y eso es la parte social, como obviamente lo es el derecho del trabajo, es un área social, es la parte social que yo tengo que observar de un outsourcing. Así como estoy hablando de una empresa que su estructura es económica, así tengo que ver el área social, que son los trabajadores. Y yo creo que ahí es en donde mucha gente quizá podría tener tanto comentarios como preguntas, ¿no? Sí, claro. Y ahí yo creo que es donde entra el tema más esencial o medular de esta denominación de outsourcing, porque entonces empezamos a jugar con comentarios donde, Así es. donde todas esas luchas sociales que en algún momento se adquirieron en México, pues se están perdiendo, ¿no? Ante la figura del outsourcing, donde se está demeritando a lo mejor al trabajador y se está violentando pues, sus derechos sociales, como usted lo comenta. Creo que ahí es donde tal vez pudiéramos, bueno, se estigmatiza más que nada este tema, pero en realidad yo creo que si ponemos las cartas bien sobre la mesa, podríamos darnos cuenta de que no es como tal, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, pues todo deriva del mal uso de algunos términos y también de malas prácticas de algunos. Claro, sí, porque existen, definitivamente existen. Pero lamentablemente en base a eso se generaliza y entonces pues termina siendo malo. Pero ¿qué te parece si te digo esto? Y si me permiten todos, para eso estamos aquí. Claro, ¿qué te parece? Esa es la finalidad. Para venir a compartir, yo a través de esta plática que agradezco el foro, como te llegué a comentar, algo que me interesa no es decir, yo vengo a compartir contigo, con el auditorio, así como ustedes también me retroalimentan, y lo vivo día a día en mis actividades, es compartir un poco esa vivencia afuera,
Claro. con tantas suposiciones, con tantas teorías, ¿no? A ver, yo, Sadie Rosas afuera, que trabajo en este aspecto del outsourcing, que contamos en el despacho con una empresa de outsourcing, ¿cómo se vive? ¿Cómo funciona? Sí. ¿Cómo opera? Y obviamente mi análisis como abogada, porque digo, de algo te apoya o en mucho la teoría, ¿cómo relaciono esta práctica con lo que es realmente la teoría y si hay ventajas o desventajas? Por algo existe. O cómo podemos irnos adecuando a este nuevo estilo, que no es tan nuevo, pero bueno, vaya. ¿Cómo nos vamos a adecuar? Y como dices, sobre todo no tratar de dar una mala información, ¿no? A mí esta parte sí me gustaría resaltar. Te decía yo, todos los comentarios son válidos, todas las aportaciones son válidas, todo tiene siempre un sustento. Entonces, si no conoce uno este sustento, pues más vale preguntar. Y a lo mejor, si no lo entiendo, es bueno considerar las opiniones de los demás para ver hasta qué punto estoy entendiendo realmente lo que se está viviendo y que desconozco, o si es que existen otras herramientas que probablemente no conozco y que me pueden apoyar a cambiar la perspectiva. ¿Si me permites? Por supuesto, adelante. Claro. Mira, dentro de los conceptos y todo, Claro. sí te quiero comentar, traigo aquí desglosados cuáles son los tipos de outsourcing que se manejan a nivel internacional. Esto sí te lo leo porque además vienen en inglés, ¿verdad? Okay. Uno es el in-house. Este es, se aplica concretamente cuando el servicio de outsourcing se produce dentro de las instalaciones de la empresa que me está contratando. Okay. ¿Qué es lo más común? Sí y no. Sí y no. Okay. A gran escala, cuando hablamos del área de recursos humanos o del manejo de una nómina, Ajá. sí podría ser un ejemplo, ¿no? O sea, yo te presto los servicios de mis empleados, ¿no? Y van a estar laborando dentro de tus instalaciones, ¿ok? Eso es un ejemplo. Tenemos otro tipo que se llama off-site, que obviamente, a diferencia del anterior, es yo te presto el servicio, pero dentro de mis instalaciones de contratista. No me voy a ir a la empresa contratante, no me voy a la empresa principal que me está requiriendo. Desde acá voy a trabajar. Por ejemplo, de ahora de lo que estuve consultando, bueno, hace un tiempo que hablábamos de outsourcing, estuve consultando cuáles eran el mayor tipo de empresas que prestaban servicios dentro del mundo del outsourcing. Y muchos se refieren a esta parte de los call center o de atención al cliente por teléfono, y otros en asesorías de cuestiones tecnológicas que tienen que ver con cuestiones de software, de hardware, y es mucho quien requiere de este apoyo y soporte tecnológico, y me parece maravilloso, porque no es lo mismo que yo me siente a lo mejor a estructurar un contrato como abogada, a lo mejor que tengo que supervisar los contratos laborales, los despidos, los pagos, las incapacidades, etcétera. No es lo mismo eso a que yo me siente enfrente de un programa tecnológico o de soporte tecnológico de la empresa y no lo entiendo. Por ejemplo, me pasó cuando me capacitaron ahí en una paquetería que se llama Lotus Notes, ¿no? Okay. Pues yo pude llegar a lo mejor a dar maravillosamente mis clases, pero yo no sabía manejar la paquetería. Para eso, entonces intervienen especialistas que me capacitaron en esa paquetería a lo básico, y si yo tenía alguna duda o algo, en lugar de estar 2 horas viendo a ver cómo lo resolvía, porque el tiempo apremia, me iba con los especialistas que nos apoyaban en estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces me parece muy importante mencionar que ¿cuáles son los servicios que te ofrece un outsourcing? Muchos, los que necesites. Y hasta donde vamos en estos dos tipos, uno puede ser dentro de las instalaciones, que como bien lo dices puede ser la mayoría de los casos, y el otro fuera, en las instalaciones del outsourcing. A lo mejor yo te puedo dar el soporte tecnológico desde mis instalaciones. Incluso, perdón que le interrumpa, aquí tocamos dos puntos y más o menos, a ver si estoy entendiendo bien. In-house incluso sería que mi personal, yo como contratista, voy a poner a mi personal en la empresa contratante. Y en el off-site significaría que entonces yo tengo mi personal en mi empresa y únicamente lo que voy a hacer es prestar el servicio. Por ejemplo, a mí se me ocurre publicidad, ¿no?
La publicidad no la voy a hacer adentro de la instalación de la No, empresa. puede ser en- Lo hago en mi sí, en oficina, las trabajamos aquí con mi equipo y solamente voy y te presento o te cito en mis instalaciones a que veas, mira, esta sería tu publicidad, esta sería tu campaña de esta temporada, ¿no? Entonces, Así es. esas serían como las actividades ahí que podrían encuadrarse a lo mejor en estos tipos de outsourcing. Así es. Y si retomamos, si me permiten, Claro. no es una nueva figura. No, es algo que ya se Ya viene se utilizando desde practicaba. hace mucho. Y entonces aquí alcanzo a diferenciar dos cosas, o dos tipos, por decirlo así, de outsourcing. El outsourcing de bienes y servicios, que sería como un intermediario, o darlos yo desde mi oficina, o yo como empresa especializada en algún tema, ya sea ingeniería, informática, Sí, legal, claro, contable, claro. etcétera, o ventas incluso, publicidad. Y el otro outsourcing laboral, donde yo, entonces, como empresa, como patrón, prestaría a mis trabajadores para que hicieran cierta especialización en otra empresa. Se desprende de lo mismo, efectivamente, es cómo vas a aplicar esos recursos. Sobre todo hablar el outsourcing es la prestación de bienes y servicios, ¿no? O sobre todo servicios, perdón, canalizados a alguna actividad especializada. Pero en esto entran los recursos humanos. Y ahí es la parte en donde debemos de tener como bien estructurado. Sí, Bien ese es estructurado lo cómo más se interesante. maneja, ¿no? Bien, para Ya, cerrar. vamos a llegar a esa parte. Sí, vamos a llegar, porque Ok. vamos a llegar y eso es lo más interesante. Sí, Digo, yo sobre todo que estoy en el área laboral, que he visto, pues obviamente, cuestiones de asuntos individuales como colectivos y todo, te puedo decir que siempre la materia laboral conlleva un ánimo, un espíritu. Estamos hablando de una materia social, ¿no? Sí. Y es algo que se tiene una memoria en donde hay una lucha constante por mejores condiciones de trabajo. No, según yo, no nos tenemos que asustar. Sí existen, sí hay salidas y sí hay apoyo, sobre todo en esta materia laboral. Claro, con sus bemoles, Claro. pero vamos a tratar de ver primero la parte positiva. De acuerdo. Bien, para cerrar, los otros dos tipos de outsourcing, uno se llama co-sourcing, que es en donde se pretende que la empresa que presta el servicio de outsourcing comparta riesgos con la empresa que contrata estos servicios. Okay. Compartir riesgos no me refiero a la parte de hablar de un patrón solidario, como es la figura que teníamos anteriormente. Eso es a lo que iba, exactamente. Le iba a preguntar si se equipara a ese término. No, precisamente. esto de las investigaciones que estuve haciendo, o que por eso pude reducir a estos términos, es compartir riesgos, pero sobre todo en los resultados de productividad de esa empresa, en sus resultados económicos, muy independiente de la estructura laboral, ¿no? Muy independiente de una estructura de recursos humanos. Aquí la cuestión del co-sourcing es, vamos a arriesgarnos ambos como si fuéramos empresarios, ¿no? Okay. Porque del resultado de tu actividad con la mía depende la ganancia de ambos, ¿no? Somos como socios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sin llegar a ser como tal, ¿no? Pero sí es un de colaboración, co-sourcing. Compartimos esos servicios, esas actividades de manera correlacionada, pero sobre todo de manera colaborativa. Y ahí cumplimos los riesgos ambos. Y por último, la última figura que tenemos que se menciona en lo que estuve leyendo ahí de teoría, como el outtasking. Dice que es una modalidad de outsourcing más focalizada hacia tareas específicas y ponen un ejemplo de los llamados contratos de escala reducida, es decir, en la que se confían menos funciones a la empresa proveedora del servicio y se establece una mayor fijación en el servicio especializado. ¿Qué es esto? Nosotros aquí en México, por esta cuestión teórica, traté como de buscar algunos ejemplos directos de este último modelo de outsourcing. Sin embargo, no hemos llegado todavía a tanto. Es decir, tener que crear, así entiendo yo esta parte de la tarea, tener que crear una empresa que solo exista para suplir alguna actividad específica de mi empresa. Pueden existir, pero hay una diversidad. Si yo, por ejemplo, lo que te voy a prestar es a lo mejor, quizá dentro de la materia económica, si tú me dices que tú fabricas determinado objeto y para ese objeto requieres, es un ejemplo, que lleve una pieza de vidrio,
pero tú lo que manejas es plástico, tú no eres especialista en vidrio. Claro. Entonces, vas a requerir a lo mejor de comprar a otra empresa esa pieza de vidrio que a ti te hace falta, y esa empresa te va a producir a ti esa pieza de vidrio. Sin embargo, no es la única que hace, provee a otras. Pero si yo, empresario principal, creo otra empresa aleatoria a la mía que solo produzca lo que yo requiero, es un poco complejo, ¿no? Me estoy metiendo en un compromiso mayor de estructura, Sí. de infraestructura, de contratación, de supervisión, y a lo mejor no puedo trabajar con un outsourcing. Pero Claro, si yo no, quito mucho mis riesgos, y aparte el conocimiento es, tendría yo que capacitarme para poder generar ese nuevo producto que necesito, ¿no? Claro, En cambio, si ya lo adquiero cuando ya se está haciendo en el mercado, pues es más sencillo. Reduzco más costos, responsabilidades, claro. y se vuelve más eficiente. Ahora imagínate que llegue un empresario que diga, va, yo hago esa empresa, ¿no? Yo soy tu outsourcing especializado para lo que tú quieres. O sea, yo, empresa de contratista, solo voy a existir por tus necesidades. ¿Qué tanta vida tendría esa empresa? Tendría que garantizarse muy bien el producto o servicio que yo voy a proporcionar a esta otra para justificar mi existencia como una empresa prestadora de servicios, ¿no? Si se justifica, existe. Si no, no opera. Mejor ocupo a las que ya existen, y que no solamente yo soy uno de sus clientes, sino que tienen otros, por si no subsanan con uno, salen a resolverlo con el otro. Entonces, bueno, esto es lo que les comparto de los tipos de outsourcing. Es importante conocerlos, no obviamente operan todos aquí, si existen, obviamente se pueden aplicar en el caso mexicano, sí, sobre todo cuando tenemos estas negociaciones de nuestras empresas fuera del país, o bien de esas empresas, digamos, transnacionales o internacionales, que también vienen a nuestro país a tener ciertas especialidades, ¿no? Y que bueno, México creo que somos bastante accesibles en esta situación. Bien, si me permites, un último aspecto que quisiera yo comentarte así como manera de breviario del outsourcing, ya para entrar en materia de cómo se vive en México. Encuentro que es una subcontratación mediante la cual una empresa confía a otra, ya sea de manera física o jurídica, el suministro de bienes o servicios, en donde esta última se compromete a llevar a cabo el trabajo por su cuenta de riesgo, con sus propios recursos financieros, materiales y de recursos humanos. Este es un concepto que encontramos en una página de internet muy visitada por algunos de nuestros estudiantes para salir del paso con algunos conceptos. Me atrevo a comentarla porque si hay ahorita personas que nos estén viendo, que estén checando también por otro lado qué definición pueden manejar, bueno, esta es una que se maneja en una de las páginas más visitadas por los alumnos en general. Ok, pues a ver si alguien por ahí la encuentra. Es de hecho, hasta la traigo entrecomillada porque la traigo textual, reconociendo obviamente la fuente. Exactamente, no es mía, no la dije yo, crédito a quien crédito merece, y en este caso, esta que les acabo de comentar es la que traigo para compartir, porque quizá muchos estén checando esa definición, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo. Sí, pues, cualquier aportación o cualquier acomodo, cualquier sugerencia es válida mientras estemos en el entendido del concepto. Creo yo que eso es importante. Sí. Bien, desglosamos también de este último, para cerrar, te decía yo como recapitulación, ¿no? Es el outsourcing prestador de servicios, ¿no? Que se subcontrata. Estamos hablando de que existe una intermediación laboral porque maneja recursos humanos, definitivamente, porque en el área que tiene que ver con el personal, no hay más, es intermediación laboral. Ya hablar entre empresa contratante y empresa contratista es otro tipo de situación. De acuerdo. Pero cuando se manejan servicios, estamos hablando de persona, y la persona se traduce a trabajador, y es una intermediación laboral. Existen contratos, sí, definitivo, y los contratos, ahorita los vamos a comentar. Los contratos es un punto muy importante, que no solamente se establece entre las empresas, sino que ahora la reforma laboral nos lo requiere como una obligación, ¿no? Y también lo vamos a manejar. Leyes que se relacionan, como bien tú me comentabas, las leyes que se relacionan con este esquema de la subcontratación, outsourcing, tercerización, como gusten llamarle. Ley Federal del Trabajo, bueno, en las que venimos a tocar aquí el día de hoy para entenderle. Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y
entran leyes como la del impuesto sobre la renta, entre otras. Mencionaría yo también, obviamente, Código de Comercio, ¿no? Okay. En lo que se refiere a las partes empresariales. ¿Por qué no? Yo no dejaría fuera el Código Civil para el tipo de contratación que hacen en algunas empresas, que quizá no sea el más adecuado, pero aún hay quienes lo manejan de manera civil, no laboral. Y Esa creo que es una muy buena pregunta. ¿Es un contrato laboral o sería un contrato civil? El Código de Comercio, si no me equivoco, menciona que el personal como tal no es sujeto de comercio, ¿no? Así entonces, ¿entraría en un tema civil? El personal puede ser civil porque, por ejemplo, en algunas asociaciones civiles te contratan como prestador de servicios bajo el esquema del Código Civil. Claro. Sin embargo, en materia contable pagas impuestos, Sí. ¿no? Entonces, si me permites, vamos a llegar a eso, Sí. porque es interesante. Yo sé que lo estamos dejando, sin embargo, como es un tema que se está adecuando a las circunstancias económicas de las empresas, es algo que se tiene que manejar, no con cuidado, claro, todo se tiene que hacer con cuidado y con observación. Sin embargo, yo para llegar a este tema sí me gustaría primero dar como un esquema general de Un panorama general. qué es, para qué sirve, cómo funciona, y ya que lo tenemos bien claro, entonces podemos decir, por eso es que al que yo conozco le pasa esto, o no, es que a fulanito lo tienen contratado de esta otra manera, no, es que también a este otro me dijo que le hicieron esto, porque de esos me dijo, le pasó, hizo, de ahí es donde podemos estructurar cómo está operando una figura como el outsourcing en nuestro país. De acuerdo. ¿Vale? Bien, y por último, aparte de estas leyes, sí quiero mencionar que hay que apoyarnos en acuerdos internacionales, sobre todo los que tienen que ver en materia de comercio, definitivamente, para ver cómo puedo manejar yo estas empresas de outsourcing, quizá una empresa del extranjero, que sea quien me preste los servicios, aquí, a una de mis empresas nacionales. Por ejemplo, hay una cadena de autoservicio pequeñitas, estas que estaban abiertas antes las 24 horas del día, que curiosamente me enteré hace no mucho tiempo, que aquí prestan un servicio de venta de productos de abarrotes, ¿no? Y el despacho de abogados que viene a resolver todos los asuntos de que se robaron la mercancía o ya sabes, Claro. es un despacho de abogados, por ahí me comentaban que es alemán y que viene y resuelve ese tipo de incidentes aquí en las sucursales en México. Entonces, siendo que pueden ser unas cadenas de corte norteamericano, se apoyan de un prestador de servicios legales europeo, ¿no? Es muy interesante. Entonces, por eso es que sí quiero mencionar que una de las fuentes que debemos de consultar cuando hablamos de estos términos también serían los acuerdos en materia comercial, en materia internacional, ¿no? Entonces, creo que es amplio. Sí, porque ahí en ese caso, pues yo creo que lo más lógico sería apoyarse en un despacho en México, ¿no? En territorio nacional. Y los hay, habemos, ¿por qué no decirlo? Claro. Buenos y especializados. Sin embargo, Pues se vale. Pero se vale. Extranjero. Estamos hablando de economías de mercado. Estamos hablando de que el comercio es internacional. Claro. Entonces ya un comercio local, bueno, sí es bueno, pero para explotar la cuestión de la economía nacional. Sin embargo, esa misma producción o explotación nacional se tiene que internacionalizar. Por ejemplo, el caso que te comentaba hace rato, ¿no? A lo mejor mi microempresario, y te hablo de un caso que conozco, tenía su bicicleta con tamales, vendía tamales que hacía en su casa con su familia. Se le ocurrió acercarse a la parte delegacional, ¿no? Y bueno, pues es que quiero crecer, ¿no? Microempresa. Y entonces empezó de ser su bicicleta de tamales, generó su microempresa de tamales. Y ahora esos tamales, curiosamente, no se venden en México, se venden en el extranjero. Y dices, wow. Sí. Y esta persona, ¿no? Hace crecer economía nacional, pero con una visión internacional, y qué maravilla. Sí. Yo te repito, en cuestiones culturales, la parte hasta donde me han platicado algunas personas del extranjero, valoran mucho ese tipo de productos mexicanos, no solamente me refiero en el área de comida, sino artesanal y muchas otras cosas, lo valoran muchísimo. Entonces, bueno, lo que puede ser algo común aquí para nosotros,
allá tiene un gran auge. Sí, así es, y haciendo hincapié nada más en esto, brevemente, platicaba con una persona, un argentino que está precisamente en Dubái. Ajá. Y yo le preguntaba, oye, ¿qué podemos exportar los mexicanos a Dubái? Le decía, porque él hacía un comentario de que no hay petróleo, ¿no?, en Dubái como tal, o hay reservas muy pequeñas. Sin embargo, el país vecino, que ahorita no recuerdo el nombre, tiene bastantes reservas de petróleo. Claro. Entonces él me decía, mira, como latinoamericanos, la ventaja que nosotros tenemos es precisamente nuestra cultura. Las artesanías, la gastronomía, dice, eso es muy valorado en el extranjero. Más que buscar competir con productos de calidad, tecnológicos o bienes y servicios, más que nada competir en el extranjero con productos propios de nuestra cultura. Claro. Y creo que de ahí derivaría el éxito de este caso en particular que nos comenta. De microempresario, ¿no?, a una cuestión internacional maravillosa. Fíjate que dentro de, ahora que vamos a participar más adelante con la Secretaría de Turismo, algo importante es que he tenido contacto con personas que se dedican a difundir el turismo mexicano, pero no un turismo comercial, no un turismo de los grandes hoteles y las zonas más comerciales, sino un turismo enfocado a destacar las particularidades que tiene nuestro país en flora, en fauna, en muchas cosas, ¿no? Sobre todo enfocándonos en el área cultural. Entonces yo creo que, bueno, también por ahí, ¿por qué no mencionarlo? No nos estamos desviando del tema. Entran empresas de outsourcing a apoyar esta difusión cultural en México a través de prestadores de servicios especializados que apoyen esa difusión en México, ¿no? Así es. Hay en todo tipo de servicios, que esa es una ventaja que también tenemos que comentar de esta figura del outsourcing. No se va a concretar a una prestación de servicios particulares, ¿no? O sea, bueno, sí es particular y especializada para la empresa a la que la presta, pero empresas contratistas o de subcontratistas o de tercerización existen de todo tipo. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Te ofrezco los servicios como empresa de outsourcing, por llamarla de alguna manera. ¿Y de qué? De lo que quiero, de lo que necesites. Esa es la modalidad que se tiene con este esquema de empresas de outsourcing. Mientras las empresas económicamente productivas se concretan a un solo artículo, a un solo producto o varios, pero que son dentro de su especialidad, qué padre. Pero las empresas de outsourcing vienen a ofrecer esas especialidades que tú como empresa te generan más una carga que un desarrollo productivo, ¿no? Entonces, aquí estoy yo. Como un beneficio. Exactamente. En esa parte. Bien, si me permites, vamos entrando ahora sí. ¿Qué pasa en México? ¿No? Ya hablamos del outsourcing, hablamos de la parte de la internacionalización, que es una tercerización. Sin embargo, bueno, ejemplos que hemos estado dando son muy internacionales, ¿no? Pasa en muchos países, pasa aquí. Y en México pasa, pero está permitido. ¿Qué me dice que sí puede existir o no? Y bueno, claro, dentro de la carrera de Derecho no podemos olvidarnos que existe una jerarquía de leyes, ¿no? Así es. Entonces yo partiría, para empezar, por la Constitución. ¿La Constitución me permite la existencia de outsourcing? ¿Tú qué crees, Miguel Ángel? Yo creo que sí. Debe ser, ¿no? Entonces vamos a buscar de dónde viene este fundamento. ¿Qué artículo nos da ese fundamento? Claro, pues no hay otro que no sea el artículo 5º constitucional, que habla del derecho al trabajo, y si me permites lo traigo textual. Por supuesto. Dice, artículo 5º constitucional, a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo ilícitos. ¿Ok? Entonces, hablar de profesión, industria, comercio o trabajo, ahí entra el outsourcing. Y hay un término también interesante al inicio, dice persona. A ninguna persona. Y persona como tal la encontramos en el Código Civil, en el artículo 22, si no me recuerdo, define lo que es una persona física. El artículo 25 define lo que es una persona moral. Entonces podemos hablar tanto de personas físicas como de personas morales, ¿no? Y recordando y partiendo de que obviamente la estructura civil es como, estamos hablando de la columna vertebral del derecho, ¿no? Así es. De ahí no hay que olvidar que estas personas morales también tienen la variedad no solamente de ser civiles, pueden ser mercantiles, pueden ser agentes de comercio, pueden ser, sujetos de comercio, y de ahí también parten
Sí. estas empresas, este tipo de empresas o este tipo de prestadores de servicios. Bien, retomo, ahora sí, partiendo, está la Constitución, después para el tema que vengo a comentar, ¿no? Me voy a la Ley Federal del Trabajo, que es de ahí donde pueden brincar yo creo que muchas inquietudes, ¿no? Artículo 15. El artículo 15, que me hablaba de un patrón solidario, que me manejaba el concepto del patrón, de la figura de subcontratación de personal, se le aumenta o se adiciona el 15A. Y el 15A dice, si me permiten, textual, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista o subcontratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia a favor de otra persona física o moral que resulte beneficiaria de los servicios contratados, la cual fija las tareas a realizar y a supervisar en el desarrollo de los servicios o ejecución de las obras contratadas. Esta es mi definición de outsourcing. Ahora, efectivamente, como decías, textual, si aparecía o aparecía como subcontratación. Cuando abren el capítulo cuando se hizo la propuesta de la reforma, sí, cuando abren el capítulo, en las discusiones y todo, se estuvo manejando como figura de subcontratación, tercerización y outsourcing. O sea, textual, así lo manejaron en la reforma. Claro, en la ley, bueno, viene esta redacción. Claro. Sin embargo, sí, en el modo de la práctica se sigue utilizando mucho outsourcing. ¿Para qué? Para hacer esta diferencia, porque por ejemplo los contratistas existen y el ejemplo más claro que tenemos existían y el ejemplo más claro que tenemos es en materia, por ejemplo, de construcción, ¿no? Sí. Yo hago una construcción, entonces voy con un contratista. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que hacer el proyecto, pero yo no soy ni el albañil, ni el carpintero, ni el electricista, ni nada, ni el que va a ir a sacar las cosas. No, necesito de alguien que lo haga. Entonces, eso ya existía y era como la idea que teníamos cuando te decían un contratista, ¿no? De inmediato te ibas a pensar en obra, en construcción, ¿no? Sin embargo, bueno, un contratista a través del outsourcing nos da un esquema mucho más amplio de servicios. Bien, tenemos entonces, retomando esta situación de, bueno, mi artículo 5 constitucional, mi Ley Federal del Trabajo, en el artículo 15, que habla de la subcontratación de personal, no habla, trata, y en el 15A, que ya concretamente especifica cómo opera el outsourcing, y te voy a decir de ahí que más viene. Vienen artículos 15A, B, C y D, que son los que me especifican cuál va a ser el funcionamiento o la operación en materia laboral que tiene que supervisar un outsourcing, ¿sí? Y ahorita entro a esto. Quiero comentarte aquí, por ejemplo, encontré en una revista, decían antes, el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de intermediarios como patrones solidarios, ¿no? Y se podía antes manejar a través de este fundamento del artículo 13 de la Ley Federal la existencia de un outsourcing, ¿no? Sin denominarlo outsourcing. Entonces te decían, eres un patrón solidario, ¿no? O sea, te contrato, pero necesito, me prestas los servicios, entonces tú y yo estamos obligados porque somos patrones solidarios. Sin embargo, la realidad de la estructura del outsourcing no es ver de qué manera yo me meto en tu empresa, ¿no? Para que trabajemos juntos. No, yo te ofrezco a ti, contratante, lo que tú necesites, pero mi outsourcing como tal es mi empresa que yo tengo que sacar adelante. Entonces no somos solidarios, no trabajo para tu empresa, trabajo para la mía. Si te sirven mis servicios te los presto. Entonces ahí el esquema cambia. Digamos, ideológicamente tiene que ser diferente. No somos solidarios. No estoy para hacer que tu empresa camine. Ni tú para que camine la mía. Tú me necesitas y yo te puedo dar los servicios y yo te cobro y cantar, ¿no? O sea, es la parte mercantil del asunto, ¿no? Entonces ahí cambia el esquema. Como la relación entre las empresas no es pues un acuerdo laboral, en realidad es más bien comercial, es mercantil, entonces no tengo por qué ser un patrón solidario contigo como empresa. Si no voy a atender las necesidades de los recursos humanos, esa es otra historia, ¿sí? Y eso es lo que sí se contempla en esta reforma del 2012, sí se contempla en estos artículos 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sale? De acuerdo. ¿Hasta aquí, Miguel Ángel? ¿Alguna pregunta? Pues, licenciada, yo tengo muchas preguntas, pero me gustaría darle apertura aquí al público
público que nos escucha. Aquí Carlos nos hace una pregunta. Y se pregunta, ¿la relación entonces cómo se especificaría? ¿Sería en el contrato? Sí. Sí, se refiere a la relación, ¿verdad? La relación entre las empresas, y es lo que creo entender. La relación entre una empresa contratante y una subcontratista o contratista, conocida como outsourcing, sí se especifica en el contrato que se maneja entre ellos. De acuerdo. ¿Cómo va a ser ese contrato? Se los voy a platicar, ¿sale? Ok. Si me permiten... No, licenciada, sí. lamentablemente se nos terminó el tiempo. Ay, no me digas. Ya Sí, son las 11 de la mañana, la verdad el tema está bastante interesante. Ya no entramos a la parte concreta y de la parte cómo pega. la más importante, creo que se nos fue el tiempo, sí. Pero bueno, pues ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando de este tema. Les agradecemos a todas las personas que nos escucharon a través de Anafinet. Gracias por este tiempo, a la licenciada por haber venido y compartir con nosotros este tema tan interesante. Y bueno, pues queda abierta la oportunidad de hacerlo en otro momento para que podamos concluir con todos los puntos que nos hicieron falta. Pues les agradecemos a todos. Gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel Izquierdo y la licenciada Celia Rosas. Muchas gracias. Tired of waving goodbye, you kept out of sight, lost in confusion. Still, I don't know why you covered your eyes. Is it just an illusion? Well, I know it's just a matter of time. Out significa fuera. Así es. Source viene del término fuente, pero fuente utilizada no como una cuestión arquitectónica, sino utilizada en términos empresariales. Es un concepto empresarial. Y bueno, resource, que son recursos. Entonces, si unimos esta parte fuera o de fuentes, ¿no? Es la utilización de recursos fuera de mi empresa, fuera de mi área. ¿Cuál es el objeto de todo esto? Bueno, primero tratar de definirlo. Cada quien puede manejar su concepto, de lo que estuve ya hace un tiempo investigando acerca del outsourcing. Todo el mundo le pone un concepto distinto, no es un concepto cuadrado. Aquí la idea es partir del punto de que es la utilización de recursos fuera de mi actividad que me van a servir obviamente de apoyo. Claro, incluso, bueno, hay términos como tercerización, intermediarios y términos equiparables a lo que es el outsourcing, ¿no? El término de outsourcing como tal. Sin embargo, en esencia creo que el objetivo es el mismo, ¿no? Exacto. Como usted ya bien lo comentaba, son los recursos que tengo de manera externa. Ingeniería de procesos. Reingeniería de procesos, es decir, toda empresa conlleva un proceso productivo. Toda empresa busca esa productividad y ese alcance de ciertas metas que se van estableciendo de manera personal o individual en cada empresa. Entonces, hablar de reingeniería de procesos es decir, no voy a hacerme ni de más personal, ni de más maquinaria, no. Voy a allegarme de esas instancias para que sea yo más productivo. Y probablemente eso, dentro del outsourcing, signifique que yo, empresa principal, tengo que delegar actividades que me quitan tiempo para ejercer mi actividad principal. De hecho, son actividades que básicamente la misma ley dice que tendrían que ser justificadas por su carácter de especializadas. Exacto. No tanto actividades que sean objeto de la empresa, ¿no? Como tal su giro, sino aquellas actividades especializadas. Y entonces en ese sentido es donde podemos encontrar este término de outsourcing y la justificación de la utilización de esta figura más que nada, ¿no? Claro. Ahora yo te preguntaría, por ejemplo, si con estos términos que hemos estado comentando, ¿tú podrías manejar ahorita una definición de outsourcing? Yo creo que sí, yo lo definiría como como aquellos recursos externos que benefician la productividad de mi empresa o de los cuales me hago llegar para beneficio de la productividad
de mi empresa, ¿no? Claro. Aquellos recursos que incluso con los cuales yo no cuento o no estoy especializado, y entonces tengo que solicitar a un tercero para que pueda beneficiarme de ese lado. Y como usted bien lo comentaba hace un momento, que yo no invierta tiempo a lo mejor en algo que no sé. Ya tengo un comerciante, esa figura que marca un cambio en la estructura económica de la situación de aquel momento y que va a tener repercusiones definitivamente hasta la actualidad. Claro. Esta figura del comerciante es ese intermediario que se encarga de llevar los productos especializados de un zapatero, de un alfarero, de un herrero a otros lugares. Entonces, este intercambio comercial a través de los comerciantes es lo que nos va a aperturar esta idea de generar una empresa, al final de cuentas. Entonces, si partimos, me fui muy lejos, a lo mejor desde la Edad Media, sin embargo, se me hizo importante comentarlo porque esta figura es relevante. Exactamente, incluso pues el antecedente no es, o sea, como usted mismo decía, no es reciente, es de hace ya bastante. Sí, claro. Entonces, si yo parto de que existe un comerciante, ¿no?, que va a ser un intermediario mercantil, de ahí va a empezar a surgir la mercantilidad, empieza a circular, digo, más adelante, ¿no?, empieza a caminar en la historia, y entonces me topo ya con una etapa en donde ya hay moneda, ya no nada más es un intercambio de productos, y al intervenir la moneda en diferentes regiones, en diferentes lugares, se empieza a generar una economía. Claro. Ahora, continúo. Hablando ya en la etapa de la edad moderna, ¿no?, ya consistentemente en esta etapa en donde la mano de obra empieza a ser apoyada, por no decir sustituida, por la revolución industrial, ¿no? Entonces entran las máquinas, se hace más efectivo el proceso productivo, por eso bien decía esta analista ecuatoriana. Me voy a hacer llegar al interior de mi empresa para poder cubrir ciertas necesidades. Claro, mira, ahorita que lo comentas, elementos, por ejemplo, que traigo yo así como ubicados es tercerización, es decir, que entre un tercero ajeno a mis actividades en apoyo a alguna área específica que yo requiera como empresa, ¿no? Okay. Puedo hablar de subcontratación, que también fue un término que se utilizó muchísimo tiempo a falta del término de outsourcing. Pues, subcontratación. Tengo que hacerme llegar a través de otros contratos, de la elaboración de otros contratos o actividades para apoyar quizá mi actividad principal con especialistas en cierta materia. También hablo de empresas especializadas, ¿no? O sea, okay, yo como empresa puedo tener una actividad principal como la es de todas las empresas, que es alcanzar niveles de productividad, de competitividad, generar el negocio, etc. Si esa es mi actividad principal, ¿por qué no allegarme de estas otras personas o de estas otras empresas que pueden apoyar a que sea yo más productivo y que canalice yo todos mis esfuerzos a mi actividad principal, dejando a los especialistas hacer su trabajo? Entonces es como una colaboración, ¿no? De ahí claro, también quiero comentarte, por ejemplo, elementos como contratación externa, tipo de servicios que puedo yo llegar a utilizar como empresa. Puedo mencionar también elementos como apoyos empresariales, y sobre todo hay un elemento que sí quiero mencionar, que me lo encontré. Habla una escritora del tema de outsourcing que es ecuatoriana. Ella dice, si me permites, claro que sí, ella maneja el término de reingeniería del proceso. Exactamente cómo hacer. Exacto. Entonces, digo, creo al escucharte, cada quien puede establecer su propio concepto. Sí, no importa la definición, lo que importa es el concepto. Como dicen, sí, no oiga, se escucha, ¿no? Así es. Hay que entender para qué sirve. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Nada más de la definición del concepto o del entender este concepto. Mucha gente lo menciona, poca gente lo entiende, pocos lo conocen y sin embargo se lleva en la práctica de una manera impresionante. Actualmente en México tenemos ya una gran cantidad de actividad de outsourcing o de contratistas, ¿no? Sin embargo, aún todavía hay ciertos miedos de cómo opera, si voy a tener un exceso de funciones, si sé realmente lo que estoy haciendo al generar una empresa de outsourcing. Pero si me permite, vamos desglosando estos elementos, claro, para poder escuchar también sus opiniones, que es importante. Claro. Bien, sí traigo una semblanza de antecedentes que quiero comentarte. Claro que sí. Esto no es nuevo.
definitivamente no es nuevo. El antecedente más remoto al que yo me puedo ir es... Aunque, perdón que lo interrumpa, el término como tal se nuevo. viene utilizando apenas, ¿no? Es reciente, el Es término reciente. outsourcing como tal es reciente, Sí. pero ya es una práctica, como usted bien dice, que Muy ya tiene, antigua. ya muy Muy exactamente. antigua. ¿De dónde podemos partir? Mi razonamiento de la investigación histórica o de lo que uno conoce a través del estudio, ¿no? Yo me voy a la Edad Media, dividida en 3 etapas, ¿no? Okay. Alta, plena y baja, Edad Media, y en la Edad Plena, media, es en donde surgen los comerciantes. Es decir, ya no nada más tengo mis artesanos, mis alfareros, mis zapateros,